conflictos se podían utilizar ahí. Nosotros colocamos obviamente la conciliación, colocamos el arbitraje y la amigable composición. No sé si quiere que los explique cada uno. No, no quiero eso, no señora. No, Bueno. No, gracias. Centrémonos en lo que tenían que hacer. Listo. Entonces dice, asumir el rol de empresa de consultoría estudiando jurídicamente el caso, planteando a la sociedad las posibles vías que tendría a la luz de los mecanismos de resolución de conflictos, explicando la principal característica de cada mecanismo. Eso lo van a hacer allá, ¿listo? Solamente dime por qué recomendaste la conciliación. ¿Por qué? ¿Y por qué tú serías una buena gestora de un conflicto de esta naturaleza como conciliadora? Profe, pues primero la conciliación yo creería que es el método como más efectivo para, más que todo para estos casos, se puede llegar entre un acuerdo entre la persona, pues entre Carlos, que debe ese 50%, más que todo porque son títulos, valores, entonces como que tiene esa garantía de que pues el dinero sí se va a hacer efectivo. Entonces, se podría llegar entre un acuerdo entre las dos partes más fácil por este método. Bueno, una pregunta. En el arbitraje, ya que me querías explicar los mecanismos, y es una pregunta para todo el grupo, ¿en el arbitraje se pueden ejecutar sumas de dinero? No se sabe, lo van a averiguar, ¿listo? ¿Ok? No para que me lo contesten acá, sino que porque me dijiste que aplicaban todos y que se podría utilizar todos y que entre ellos estaba el arbitraje, ¿listo? Entonces, bueno, obviamente la conciliación es la reina de los mecanismos y la conciliación desde que el asunto sea susceptible de conciliación, donde le hacemos el examen, ¿es transigible, es desistible, es renunciable? ¿Él podría renunciar a cobrar esas sumas de dinero? Claro, puede llegar a negociaciones, puede hacer concesiones a través de un contrato de transacción, claro que sí. Y por supuesto que es negociable, ¿cierto? Es de contenido patrimonial. Entonces sí, es viable que la empresa de consultoría recomiende a la sociedad acudir directamente a la vía judicial demandando ejecutivamente a Carlos por tratarse de una obligación de contenido económico, dice, soportada en el contrato de sociedad y en los títulos valores, podrían vincularse a otros sujetos al trámite. O sea, ustedes les podrían decir, mire, váyase mejor a la vía judicial, no vaya a la conciliación. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta y por qué de pronto la conciliación de alguna manera sí sería mejor y no esta? O que ustedes aquí como asesores están ya gestionándole el conflicto a la persona y deben ser conocedores de todo esto. Entonces, ¿ustedes qué comentaron? ¿Qué alcanzaron? Porque me dicen que no tuvieron mucho tiempo y que casi no, pero bueno, por lo menos lo comentaron. Profe, A ver, pues Oscar, nosotros colocamos... quiero escuchar a tu compañero, Oscar Santiago. Oscar Santiago. Sí, profe. Profe, pues yo pensaría que claramente se puede vincular a todas las personas, esto, las que están pues vinculadas al contrato claramente, ¿para qué? Para un proceso judicial, ¿no? Siendo eso pues un ¿A cuál discurso contrato? necesario. ¿A cuál contrato? Pues el contrato de sociedad. O sea, a los otros socios, ¿cierto? Sí, claro, se tendría Entonces, que, cuando hablamos, pues un litisconsorcio necesario, ¿no? ok, listo. Para cumplir con esas obligaciones, o si no, pues, bueno, no se podría que desarrollar esa figura jurídica, ¿no?
Bueno, y en la vía judicial nos iríamos entonces con los dos títulos, con el contrato de sociedad y con los títulos valores, o solamente nos iríamos con uno y nada más, con unos. ¿Qué tienen los títulos valores? Por allá ustedes vieron unos principios rectores de los títulos valores, incorporación, autonomía, literalidad. ¿Será que es necesario en un proceso judicial enredarnos con el contrato de sociedad? ¿O más bien la sociedad simplemente demanda ejecutivamente los títulos valores toda vez de que haga los efectivos? Y no cite a conciliar, porque pues aquí de pronto no habría necesidad de citar a conciliar a este socio, porque este socio al entregar los títulos valores, ¿qué hizo? ¿Está deudando? ¿Está deudando ese 50% de su cuota social o lo pagó? Entonces, mira, sé que los estoy como cogiendo desprevenidos porque me dicen que no tuvieron el suficiente tiempo. Voy a ser flexible aquí con esto. Ojo, yo a ustedes por allá, en toda la orientación que les di, les dije, el conciliador tiene que ser experto en todos los temas que me involucre a mí la solicitud de conciliación o el caso, materia, objeto de la audiencia de conciliación. Este es un caso donde se me está hablando del contrato de sociedad, se me está hablando de una sociedad anónima. Tenemos que saber, una sociedad anónima, cuántas personas como mínimo deben estar en esa sociedad anónima, a cuántos personajes nosotros involucraríamos en una audiencia de conciliación si vamos a ir a cada uno de los socios, por ejemplo. Tenga en cuenta que la sociedad anónima precisamente se llama anónima. ¿Por qué? Porque no importa mucho quién está detrás de esa sociedad, es anónima, ¿cierto? Entonces, ¿será que es necesario ir e involucrar a uno y al otro socio? Ojo, hay que mirarlo, ¿no? O con quién solamente nos vamos a entender. ¿Solamente con el representante legal? ¿Con quién? Pilas que hay que conocer eso. Me involucra aquí el tema, dice, y el 50% restante con endoso de títulos valores. Me habla de pagarés, cheques y CDTs. Endoso. Quiere decir que ella pagó el 100% de su derecho de sociedad. ¿En qué consiste la figura del endoso? El endoso, cuando el endoso no tiene una calificación que sea en garantía, que sea otro endoso que es en procuración, que es para el cobro, se entiende que es en propiedad, que quiere decir que estoy transfiriendo la titularidad de esos bienes. Luego este señor le debe a la sociedad. ¿Qué es lo que debe hacer? Hacer efectivos esos pagarés, ¿cierto? Está muy sencillo este caso. Entonces, ¿para qué nos vamos a demandar ejecutivamente? Simplemente vaya, miremos quién es el deudor en el pagaré, cóbrelo. Miremos quién es el deudor en el cheque, haga efectivo los cheques. Acuérdese que los cheques son efectivos a la vista, ¿cierto? Los cheques normalmente, o sea, no tenemos que esperar, consígnenos y miremos a ver qué resulta con ese cheque. Ya si el cheque resulta impago, miraremos si hay lugar a acciones y lo miraríamos, pero en principio no se nos dice nada de eso. Entonces partamos de que estos títulos son efectivos, ¿cierto? Y un CDT, si hay un CDT, un certificado de depósito a término, ¿qué pasa? Es simplemente, y si está el endoso, eso es plata, esos son cheques de gerencia. Es ir y hacerlos efectivos a la fecha del vencimiento donde están consignados esos dineros, ¿vale? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto, o sea, ejecutivamente, ¿para qué? Entonces aquí lo que hay que decir es que no, naturalmente no vamos a desgastar. Hay incumplimiento del contrato de sociedad por el no pago de las acciones y por tanto debería agotarse la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial. Mire, la respuesta, si me pararon atención y me están entendiendo lo que les digo y teniendo en cuenta que ustedes ya
son personas que ya vieron estas materias, me deben contestar de una. Entonces, le voy a preguntar acá a la otra miembro de este grupo, que creo que es Andrea Carolina. Andrea, ¿cómo contestarías tú la tercera pregunta? Andrea Carolina. Hola. Acuérdense que evaluamos, chicos. Los notos dispersos, por favor. Andrea, María Fernanda, tu compañera no responde. ¿Cómo contestas tú? ¿Qué análisis le hicieron a la siguiente pregunta? Que no hay un incumplimiento porque, como tú nos dices, ya se hubo el pago del 100% de las acciones. Ajá. Entonces, el señor Entonces, dice, un abogado me dijo que hay incumplimiento y que debo agotar el requisito de procedibilidad porque vamos a demandar el incumplimiento del socio en el pago de el 50% de su derecho, de las acciones pues que adquirió. sería la conciliación para llegar a un acuerdo de cómo se le va a exigir a esas personas que están adeudando esos títulos valores, para exigirles ese pago. Ok, pero no ir a la vía judicial por un declarativo porque aquí realmente no hay. ¿Listo? Podría imputarse el pago efectuado por Carlos a las acciones respectivas que alcance y rescatar el contrato de sociedad. Pensemos que ¿qué pasa? Los títulos salieron, y esto es pensando que los títulos no salieron efectivos, no se logró, y efectivamente el señor solamente pagó el 50% de las acciones que adquirió, pero ya pagó el 50%. La pregunta es, ¿podría imputarse el pago efectuado por Carlos a las acciones respectivas que alcance y rescatar el contrato de sociedad? Y decir, él compró 1000 acciones, entonces ya no, se quedó solamente con 50, ya pagó el 50. ¿Podría ser una opción viable? Sí, Ojo, alternativas de posibles soluciones. La idea es que el negocio, el contrato de sociedad subsista. Listo. Entonces quedan aquí libres. Vamos a poner a negociar 500 acciones. ¿Quién las compra? ¿Las pueden comprar los otros socios? Primero se las ofrecemos a los socios que están ahí. Luego, entonces, porque ellos tienen un derecho de preferencia. Ojo que les metí todos estos temas para que ustedes vean cómo tienen que estudiar más asuntos, cómo el conciliador tiene que ser muy conocedor de más asuntos para que pueda orientar a las partes y ayudarlas a buscar posibles alternativas de soluciones. Bueno, dejemos hasta ahí y ustedes miran ya el otro punto. Vamos con el grupo número 2. Con el caso del grupo 2 y 4. Bueno, el caso número 2 es una gestión de un conflicto sobre una factura de venta. Y a este le correspondió al grupo 2 y al 4. En el grupo 2 tenemos a María Alejandra Díaz, a Vivian Joana Guerra, a Cristian Javier Gutiérrez y a Lida Patricia. Y en el grupo número 4 tenemos... En el grupo número 4 tenemos a Ángela Patricia Báez, a Paola Alexandra Uribe. Profe, a mí no me nombró, yo soy en el grupo número 2. Bueno, aquí me aparece María Alejandra, Vivian, Cristian y Lida del Pilar. No me aparecen más personas en el grupo número 2. Entonces tendrías que revisar allá porque estoy en la plataforma. Listo, tendrías que revisar porque tú no estás ahí. Grupo número 4, Ángela Patricia Báez, Paola Alexandra Uribe, Maximino Rincón, Erika Joana Zapata y María Camila Rojas. Bueno, Lida Paola Martínez. Cuéntame con relación al caso de ustedes. Rápido, contextualice al grupo de qué se trata el caso, léalo como es muy corto y refiérase a la primera y segunda pregunta. Que Rodolfo solicita a la empresa Energía Eléctrica que le revise el contador de la luz porque se subió el aumento, el consumo y la factura le salió alta.
Entonces, por lo tanto, le ha pedido en el transcurso del tiempo a la electrificadora que revise el contador por el consumo excesivo. La empresa Energía no le da respuesta, entonces sigue facturando montos muy elevados. Por lo tanto, el señor Rodolfo acude a una conciliación para que hagan el arreglo del contador de la luz y le reconozcan, digamos, los perjuicios que se le ocasionó por no darle respuesta a lo que él solicitaba, o sea, la petición que era el arreglo. En la primera pregunta, dice que pues si Rodolfo puede recurrir a un mecanismo alternativo o jurisdiccional para solucionar el problema. Con el grupo se debatió que sí se puede acudir a un mecanismo, el mecanismo de conciliación guiado por la ley 640 del 2001. En eso manejamos los artículos 19 y 23. Y en cuanto para la empresa de servicios domiciliarios, también se puede conciliar estos asuntos, pero digamos se deberá previamente la materia que sea tratado con conformidad con el artículo 60 de la ley 23 de 1991. Artículo 60 de la ley 23 de 1991. ¿Qué dice ese artículo 60 de la ley 23 de 1991? Ya le digo, profe. Dice, no puede haber conciliación en los asuntos que hacen sobre conflictos de carácter tributario. ¿Cómo? ¿Perdón? Ay, espera, profe, espere, que se me corrió. Dame un segundo, ya. Dice que antes de que la prestación ante la jurisdicción contenciosa administrativa de cualquiera de las acciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, las partes podrán formular ante el fiscal de la corporación la correspondiente petición enviando copia de ella a la entidad que corresponda o al particular según el caso. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la petición, el agente del Ministerio Público la calificará y encontrará serias y razonables las solicitudes y citará a los interesados para que concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora que señale dentro del mes siguiente a la fecha de la citación. ¿De qué estamos hablando, perdón? No comprendo. Creo que no sé. Lo que ocurre es que ese fue un momentico que la estábamos analizando, pero ya la habíamos, de pronto la compañera leyó no alcanzó a borrar ese artículo. Okay. Que iba a ver, doctor Cristian, salve usted la patria. Sí, lo que se plantea en la respuesta de la primera pregunta era que se podía acudir por el mecanismo de la conciliación y por el de arbitramiento para solucionar esta clase de conflictos, pero no tengo aquí la respuesta a la mano en el documento final. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. Ajá. O sea, sí puede ir al tribunal de arbitramiento y puede ir también a una conciliación. Esa fue la respuesta, sí, señor. Bueno, pero hay que fundamentarla, ¿no? Sí, por supuesto, es que en el documento sí está, pero eso creo que la amiga cogió el equivocado, pero sí lo habíamos fundamentado esos dos. Y la segunda, Rodolfo decide no pagar la facturación. Es posible que sea demandada ejecutivamente por la empresa de servicio público por tratarse de una obligación de contenido económico, soportar un servicio de servicio público domiciliario como título de valor ante la falta de pago. ¿Qué le recomienda? Ahí la pregunta es que si puede ser demandada ejecutivamente, pues la respuesta es sí, porque la factura tiene las características del título valor. Ajá. ¿Y entonces quién demanda? La empresa. Ok. La empresa. Listo, entonces no olvidarse que precisamente a lo que nosotros nos llega todos los meses, porque hay quienes dicen que no, que las facturas de servicios públicos no son títulos valores, obvio que lo son. Allá dice factura de venta y tiene un serial y cumplen con todos los requisitos que la DIAN establece. Listo. Simplemente ¿quién demanda? Pues tendrá que demandar la empresa prestadora del servicio, el representante legal, otorgarle poder allá a uno de sus abogados que tenga. Lo que pasa es que estas entidades por lo general tienen, y la ley de servicios públicos domiciliarios les dio unas facultades coactivas. Normalmente ellos van a través de la superintendencia, servicios públicos, adelantan un trámite. Es bueno conocer de eso, pero nada obsta para que haya un ejecutivo, nada obsta para que haya una audiencia de conciliación.
Ahora, si estamos hablando de que es una empresa de servicio público, de economía mixta, donde tiene presencia de pronto el Estado, esta conciliación, más adelante se les pregunta, ¿a dónde se debe adelantar esa audiencia de conciliación? Se puede hacer en un centro de conciliación como el de Cámara de Comercio, como el del Colegio de Abogados, Personería, Consultorio Jurídico. ¿A dónde debemos ir? Tenemos que conocer también nosotros como gestores de conflictos y como expertos, listo, los factores de competencia, listo. Y ahí Doctora, le di al una fuerte del preguntita, doctor, levántela. una preguntita ahí, doctora, que fue de lo que generó debate, incluso les decía, muchachos, aquí yo tengo la duda, por la misma característica de la factura, pues yo llegamos a la conclusión de que la factura era título valor, y al ser un título valor es un bien mercantil propia del tráfico de la jurisdicción mercantil, pero por el hecho de estar una entidad privada que presta servicio público, que son estas empresas, ¿ante quiénes? Y creo que es la tercera pregunta, no sé si nos lo va a hacer a nosotros, porque ahí tenía una dudita, pero no sé si la va a seguir socializando con los otros compañeros. Pues pasa ahí, tranquilo, pasa ahí y dejémosle una solamente al otro grupo. Listo, doctor, Profe, entonces, un ahí, segundito. Profe, ¿yo por qué no aparezco en el grupo? O sea, Después lo aclara con guías virtuales, por pero favor, yo entonces tú no me vas a poner nota. no te puedo aclarar, ¿listo? No me vas a poner nota. Lo aclaras, déjame continuar porque nos quedan 15 minutos. Doctor Cristian, bueno, en dale, eso, continúa. yo les comentaba a los chicos que por ser un bien mercantil, estar en las actividades propias del comercio, eventualmente podría abrirse el escenario para que se pudiera acudir a otros escenarios distintos a los de los procuradores, donde se hacen las conciliaciones que se ventilarán ante los temas contenciosos administrativos, pero ahí sí, le soy honesto, doctora, quedé con esa dudita en cuanto a lo que yo le formé, porque los chicos debatíamos sobre si era solo ante las entidades, ante los procuradores, o si se podía ir, por ser un bien mercantil, el título de un bien mercantil, ante otros centros de conciliación. Bueno, la respuesta es que esta conciliación se tiene que adelantar naturalmente ante la Procuraduría. ¿Listo? Sí. No podemos ir ante los operadores privados que no exigen cierta condición especial. ¿Listo? Entonces, okay, para que lo tengan claro, y esto es para que lo estudien, y de eso quería. Si yo como conciliador reviso el tema de competencia, entonces tengo que, como gestor del conflicto, tengo también que orientar a las partes y decirle a dónde. Sí, detrás de esto hay una actividad de tipo mercantil, pero no es la actividad la que le da la que me sirve para determinar el factor de competencia, sino la calidad de una de las partes o de alguno de los sujetos involucrados. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, básicamente voy a pasar con otro grupo porque dejemos hasta aquí, sigan los dos grupos, tanto el 2 como el 4, hagan todo el análisis, vayan y hagan una mayor profundidad. Si el tema, a pesar de ser una actividad mercantil, no clasifica dentro de una conciliación que podemos manejar ante un operador privado, no por eso deja de ser una conciliación de tipo mercantil y no por eso nosotros debemos ser expertos en la gestión del conflicto mercantil, ¿yo? ¿Listo? ¿Vale? Muy bien, gracias. Listo. Pasamos al siguiente grupo. Dejemos este aquí, gracias, doctor Cristian. Pasamos al grupo número 3, al caso número 3, conflicto del contrato de obra mercantil. Y ese lo tiene el grupo 3 y 5. El grupo 3 me aparece aquí, tranquilo, la persona que no aparece en este grupo, pues si trabajo hoy en día, trabajo, pero averigüe con guías virtuales qué pasa, porque aquí solamente me aparecen las personas que leí. Listo, no es para que se le dañe la clase y se angustie al estudiante que estaba diciéndome que por qué razón. Porque no, todo, yo no puedo. Yo no puedo darte la Teodoro, explicación porque ustedes se inscribieron en los grupos y los grupos están creados desde allá. ¿Listo? Grupo 3. Eirlis de Jesús Aragón, Silvia Fernanda Bravo, Andrea Carolina Corena, Lizer Alejandra Rudas y Juan Diego Serrano. ¿Están todos? Quiero verlos, cámaras prendidas.
Eso, así. Listo. Ustedes comparten caso con el grupo número 5. El grupo número 5 está conformado por Liliana Marcela Afanador, André Felipe García, Daniel Santiago Ochoa, Diego Orlando Rodríguez y Germán Enrique Villamizar. Bueno, vamos entonces a revisar el caso de ustedes. Bueno, vamos a leerlo rapidito como para que todos tengan el contexto y nos centramos en unas 2 preguntas para pasar al siguiente caso, ¿vale? Para no trasnocharlos tanto. Entonces, libremente, ¿quién lo quiere leer? A ver, dedocráticamente, Andrea Carolina Corena, léelo. Solamente el contexto del caso. Pedro, que es el gerente de Ingenieros SAS, y María, que es propietaria de PUAS, celebraron un contrato de prestación de servicios. Celebran un contrato. Pues, profe, es que no lo estoy leyendo, estoy dando como el contexto. Ah, bueno, listo, dale. Celebraron un contrato con el fin de que, pues, Ingenieros SAS creara e instalara un software de contabilidad para la fabricación y comercialización de alambres de púas del establecimiento de comercio de María. El pago fue por 50 millones de pesos y, sin embargo, María está inconforme con el software, ya que es lento y no cumple con las especificaciones acordadas. En el contrato se pactó que en caso de un conflicto se resolvería en audiencia ante el Colegio Santanderiano de Ingenieros. Entonces, pues, María, estando inconforme, solicita una audiencia ante la empresa de consultoría jurídica. Bueno, listo. Ok, Helman. ¿El contrato dice dónde se celebró? El contrato dice que se celebró en el Colegio Santanderiano de Ingenieros. Pues allá se supone que se resolvería el contrato. ¿Se celebró en el Colegio Santanderiano de Ingenieros? Dice la instalación perdón, dame un segundo. No dice dónde se celebró. No dice en ninguna parte. No, dice que cualquier controversia que se derive de la ejecución de este contrato se celebrará allá. Sí. Listo, en una conciliación allá. Bueno, y dice Santanderianos, ubicados en Bucaramanga, ¿existe ese centro de conciliación? No, señora. ¿O existe un colegio santanderiano de ingenieros que tenga un centro de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho? ¿Cómo saberlo? Nosotros ¿Ustedes saben? Por la página de CICAC estuvimos averiguando cuáles son los puntos autorizados para hacer reconciliaciones y no aparece ninguna y no hay centro. Además, porque esto es un centro especializado en sistemas operativos digitales. No tiene nada que ver con el asunto de la conciliación. Vale, muy bien. Entonces, de entrada, exacto, cuando diga así dónde, porque las partes tienen autonomía inclusive de fijar la competencia del centro a donde quieren llevarlo. Dice, cualquier conflicto que se surja con ocasión o en la ejecución del presente contrato, lo solucionaremos a través del mecanismo de la audiencia de conciliación y acudiremos a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio. Listo, ya sabemos que es allá y se respeta esa decisión porque de entrada ellos lo dispusieron aquí. Aquí no, pero llama la atención, entonces ustedes van a buscar ese centro para dirigirse allá, ¿listo? Sí, la señora. Primera pregunta, gracias, Helman. Otro integrante del grupo. Y miremos la primera pregunta así rapidito, como para dejar socializado algo. Otra persona que no sea Helman. A ver, Diego Orlando Rodríguez. Lea la primera pregunta y coménteme en su grupo qué discutieron, cómo tienen perfilada ya darle respuesta a esa primera pregunta. Listo, profe. La primera pregunta dice, ¿pueden las partes adelantar el trámite de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, teniendo en cuenta las cláusulas del contrato firmada por Pedro y María,
dimos dos respuestas, pues una misma, dice depende, si se podría adelantar una conciliación extrajudicial en derecho, puesto que si bien las partes tienen la capacidad de seleccionar un conciliador a prevención, en este caso fue seleccionada una entidad que no es competente, no está revestida de la capacidad para abordar temas de conciliación, que era lo que decía Helman de la búsqueda que realizamos de los centros. Ok, súper. Y lo otro es que suponiendo que el Colegio Santanderiano de Ingenieros tenga esa calidad para tramitar conciliaciones, según lo establecido en el artículo 10 de la ley 640, no se podría tramitar audiencia extrajudicial en derecho porque en el contrato usaron la figura jurídica de seleccionar el conciliador a prevención. A ver, no entendí. Me confundí con la respuesta. La primera es que sí. Suponiendo que tienen... Partiendo que ellos tengan la facultad, que estén avalados y todo, ¿cierto? Podrían Sí. Y ellos pueden, la ley les dice, ustedes pueden elegir el conciliador a prevención. Ok. Y la segunda es no, porque ustedes ya verificaron que no existe ese centro, ¿cierto? Luego, Exacto. Ok, bueno, pero a esto le falta algo, que es de pronto lo que yo esperaba y por eso como que me enredé. Pero ante la inexistencia de ese centro de conciliación, ellos teniendo claro que dentro del acuerdo de voluntades es que lo resuelven por el mecanismo de la conciliación, pero como no existe el centro de conciliación del Colegio de Ingenieros, podrían ir a otro cualquiera de los operadores de la conciliación que sí están habilitados por la ley. Por ejemplo, ¿podrían irse para la Cámara de Comercio? ¿Pueden las partes adelantar el trámite de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, teniendo en cuenta las cláusulas del contrato firmado por Pedro y María? Entonces ellos dijeron, toda controversia, solamente leámoslo hasta acá. En el citado contrato se pactó que las diferencias de las partes en la ejecución del contrato se resolverían ante el Colegio Santanderiano de Ingenieros. Pero no dice cómo, ¿cierto? Si en una conciliación, si en una mediación, si en un acuerdo directo. No dice nada de eso, ¿cierto? No, señora. Entonces, ¿podría o no? Ellos dirían, mire, el Colegio Santanderiano de Ingenieros sabe si realmente el software cumple o no cumple con las especificaciones. Y sabe darle sí o no la razón a María, que dice que el software es lento y que no cumple las especificaciones para el peso, el gramaje, la cantidad de alambres de púa, bueno, qué sé yo. Vamos allá. Ellos podrían ser unos mediadores, unos amigables componedores. Salgámonos un poquito de la audiencia de conciliación. ¿Qué piensan todos? Todos están, y todo el grupo. Abro aquí como el espacio. Mire que la pregunta dice, ¿pueden las partes adelantar el trámite de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho teniendo en cuenta las cláusulas del contrato firmado por Pedro y María? Doctora, se me ocurre quizás algo que podríamos hacer en ese caso, pues al encontrarnos con que el Colegio Santanderiano de Ingenieros no es competente para realizar la conciliación, él podría de pronto expedir un tipo de certificado que nos confirme si el software está en buenas condiciones o no, y por medio de una transacción entre las partes, llegar quizás a un acuerdo. Vale, listo. Entonces la respuesta sería, no pueden celebrar audiencia de conciliación por lo que ellos ya dijeron, ¿listo? Pero sí podrían resolver el conflicto ante el Colegio Santanderiano de Ingenieros porque ellos no hablaron de conciliación, sino a través de cualquier otra figura, ¿sí?
un arreglo directo, una mediación, una transacción, ¿sí? Cualquiera de esas podría ser una negociación directa, ¿listo? Entonces, por ahí. Es como para que piensen, o sea, miren el clausulado en ninguna parte dice que podrían ir a una audiencia de conciliación. Ahora yo les quito esto. ¿Pueden las partes adelantar el trámite de una audiencia de conciliación en derecho? Solamente hasta ahí. No digan teniendo en cuenta el clausulado del contrato firmado. Solamente hasta ahí. Si yo les corto la pregunta y les digo, ¿pueden las partes adelantar el trámite de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho ante el eventual incumplimiento de la empresa de ingenieros SAS? ¿Qué me contestarían todos? Que no. A la luz del artículo 65 de la ley 446 de 1998, que dice que son conciliables los asuntos que son transigibles, desistibles, irrenunciables. ¿Podría? Yo creería que sí. Y en caso tal de que no llegara a un acuerdo. Germán dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Por las características del negocio. Doctora, quizás de común acuerdo las partes podrían pues acceder a una conciliación extrajudicial en derecho. Pero tienen que ponerse de acuerdo primero para ir a la conciliación, en el punto de ir a la conciliación, o puede María citar a ingeniero SAS y decirle, oiga, venga, conciliemos esta cosa, porque es que, ¿cómo así? Bueno, que pongo la imagen de común acuerdo, doctora, porque pues si no se daría un incumplimiento en el contrato. Entonces, con esa intención es que digo que de pronto de común acuerdo las dos podrían decir, bueno, vamos a hacerlo de manera, una conciliación en derecho, porque pues al ella citarle y no seguir el conducto regular, pues estaría cumpliendo el contrato. Bueno, vale. Por lo que me acaba de decir es válido, ¿listo? Entonces eso, porque allá quedó establecido cómo lo harían. Entonces el otro puede decirle, no, yo por qué voy a ir a la Cámara de Comercio, si es que aquí dijimos, y vámonos primero al Colegio Santanderiano de Ingenieros. Vámonos primero para allá. Ah, bueno, que no va a ser en una conciliación, sino en cualquier otra cosa, bien, pero vamos y dialoguemos y hablemos allá. Cuando ya no nos solucionen nada, entonces miramos a ver si nos vamos para otro lado. ¿Qué pasa allá? Lo que pasa es que ese acuerdo ante el Colegio Santanderiano de Ingenieros no va a tener los mismos efectos de un acta de conciliación, ¿cierto? Que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Esto va a ser algo que tiene efecto solamente entre los dos, y cómo vamos a demandar ejecutivamente después el cumplimiento de pronto de ese acuerdo en el que el Colegio Santanderiano de Ingenieros de pronto hizo como esa mediación. ¿Listo? ¿Vale? Esto lo puse así para que ustedes también, o sea, como abogados, por un lado, tengan mucho cuidado cuando asesoran a las partes en la celebración de contratos, y lo que se ponga bien puesto, con conocimiento de cómo operan los mecanismos. Porque lo que les decía, yo como gestor del conflicto me debo anticipar, o sea, desde atrás, de qué puede pasar a futuro con un asunto que yo de pronto asesore, ¿sí? Si lo que se quiso fue que fueran a una conciliación, oiga, coloquémoslo bien en un centro de conciliación, y por lo menos tengamos la precaución de mirar cuáles son los centros de conciliación habilitados y que existen en la ciudad de Bucaramanga, o en Santander, si se quería que fuera en todo el territorio santandereano. Entonces, si no está en Bucaramanga, ¿será que existe en San Gil o en alguna otra de las ciudades? En ninguna cabecera municipal, porque lo miramos. Exacto. Ajá, entonces eso. ¿Listo? Y entrando ustedes al CICAC, saben, porque conocen el directorio de centros de conciliación avalados. ¿Vale? Bueno, pasemos al último caso, así como para dejarlo planteado, porque ya son las 10 de la noche. El último de los casos es, entonces, analizan, y la reflexión es como para que ustedes tengan un conocimiento más atrás de lo jurídico que hay que conocer para uno ya
en el escenario de una audiencia de conciliación, saberle dar un adecuado manejo y para que sepan lo exigente que es esto, ¿sí? Y nos toca saber de todo y lo que no, no. ¿Vale? Entonces nos vamos para el último de los casos. El último es, uy, este es bonito, es de consumo. Esto se presenta mucho. A ver, el grupo número 5 está compuesto, el grupo número 6, perdón, está compuesto por Carol Lucero, Rocío del Pilar, Diana Marcela. A ver, Diana Marcela, léenos prontamente y ahorita le damos la palabra a quien quiera referirse a alguno de los puntos. ¿El caso, profe? Sí, el caso, solamente la partecita del caso. Vale. María, domiciliada en Barranquilla, compró una estufa en un almacén de Falabella de esa ciudad. Tiempo después, ella se trasladó a Bucaramanga. El electrodoméstico presentó defectos en el sistema eléctrico de encendidos. El término de la garantía de calidad y buen funcionamiento era de 1 año, a partir de la entrega, por lo que la compradora presentó reclamo ante el vendedor y el producto del bien. Al no obtener respuesta, María presentó demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya sede principal es en Bogotá, pero que tiene competencia para esos asuntos en todo el territorio nacional. Esta solicitud no ha sido tramitada por la SIC, argumentando congestión de asuntos. Esto es un elemento de primera necesidad. Ese era nuestro caso, profe. Listo. Por allá había una manito de alguien que quería referirse a este caso. De los 5 aspectos que analizaron acá, ¿a cuál se quiere referir, doctor? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Listo. Doctora, unificando criterio con los compañeros, acordamos respecto a la primera pregunta, las partes sí pueden adelantar. Perdón, ¿leo la pregunta o de una vez la respuesta? No, dale, va, como lo estás haciendo, dale. Bueno, las partes sí pueden adelantar la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho en un centro de conciliación porque se trata de asuntos conciliables en derecho comercial. En el asunto número 6, donde dice en asuntos de competencia desleal y estatuto del consumidor. La Listo. competencia... O sea, la CID no tiene una competencia exclusiva para casos de consumo. Doctora, escúcheme, como son dos partes, entonces voy a responder la segunda parte. Esa es la competencia en materia de consumo es exclusiva de la CIC. Entonces, la competencia en materia de consumo se puede en un centro de conciliación y también en la CIC, aparte de más que aparece aquí, donde dice autoridades facultadas para tramitar conciliaciones en materia comercial. Entonces, no necesariamente en la CIC, sino también en un centro de conciliación. Bueno, ¿y cuál sería de pronto la ventaja si yo voy a la CIC? ¿Y por qué de pronto hay una competencia como preferente y especial radicada en la CID para casos de consumo? Por ejemplo, si fracasa la conciliación y no se llega a algún acuerdo, ¿qué facultad tiene la CID en estos casos? Que es bueno que ustedes, conciliadores en derecho, y que si se dedican al ámbito mercantil la sepan. Lo que tú acabas de decir es cierto, a cualquier operador de la conciliación pueden ir, inclusive a una notaría también pueden ir, inclusive a un conciliador en equidad también pueden ir, pero hay algo que tiene la CID y que no lo tiene ningún otro centro de conciliación, ningún otro operador de la conciliación. A ver, le pregunto a los dos abogados. ¿Que puede iniciar una investigación administrativa correspondiente? Bueno, se acerca un poquito, no es exacta la respuesta porque más que una investigación, una actuación administrativa es una facultad especial que tiene la CIC, que también la tiene la Superintendencia de Sociedades, asuntos societarios. Tiene facultades que jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Ojo, jurisdiccionales. Si fracasa la conciliación, la CIC de una vez va, falla y condena. ¿Listo? Entonces, eso es supremamente importante.
Pero pues obvio, cuando no podemos acudir ante la CIA en Bogotá, pues nos damos la pelea acá y lo miramos y lo logramos acá, ¿vale? Entonces, él podría ir y espera a ver cómo, y mira a ver cómo le va aquí. Si la logra, pues chévere, le informa a la CID, yo ya concilié. Y si no, continúe con el trámite en la CID, ¿sí? Igual la CID, uno radica desde acá de forma virtual y todo. Por eso la congestión, porque la CID tiene competencia en todo el país. ¿Listo? Es lo mismo que si voy a una familia y yo me voy ante un comisario de familia. El comisario de familia tiene facultades que no tiene un conciliador en derecho. Él puede, ante la inasistencia del conciliador del convocado o ante la renuencia del convocado a conciliar, puede fijar alimentos provisionales. Lo que no puede hacer un conciliador en derecho. Aquí la CID tiene una competencia especial, tiene facultades jurisdiccionales y ante el fracaso o la inasistencia de la audiencia de conciliación, simplemente inicia el trámite jurisdiccional. Si hay lugar a condenar, condena, ordena también medidas cautelares y todo eso. ¿Vale? Porque ellos actúan prácticamente como jueces. ¿Listo? Bueno. En inspección técnica se establece que la falla de electrodoméstico se debió a que el traslado implicaba adecuaciones en la instalación eléctrica que no fueron advertidos por el comercializador. Este es un elemento importante para gestionar la controversia en procura de un acuerdo. ¿Ustedes qué contestaron al respecto? Profe, y basado en todo lo que yo les decía por allá a ustedes. Profe, nosotros pues consideramos que podría utilizarse este factor para explicarle a la parte convocada que la ausencia de especificación, tanto en el manual de uso como en las indicaciones suministradas por el comercializador respecto de la adecuación e instalación eléctrica de, en este caso, la estufa, en un eventual proceso judicial podría ser tenida en cuenta por el juez para motivar su decisión y por ende culminar en una, pues valga la redundancia, en una decisión desfavorable para una de las partes, que además tendrá que correr con los gastos derivados del proceso, gastos que podría evitarse si se realiza un acuerdo en esta etapa de conciliación extrajudicial. ¡Bravo! Es como parte del... Esos son los conciliadores que yo quiero, así, chévere, súper, eso, ¿listo? Muy bien, esa era la respuesta que yo esperaba. Muy bien, o sea, todos esos elementos, toda esa información así, miremosla y tengámosla ahí. Y entonces, por ejemplo, si esta fuera una audiencia, eso no se lo va a decir en presencia del otro. Hagamos audiencia privada, digámosle, mire, pilas, Falabella. Ahórrese más dolores de cabeza. Más bien, cambie esa estufa, arregle esa cosa, porque mire, ustedes son los comercializadores, y es que decía por allá, es que Diana nos leyó como un poquito regulibles. Decía comercializador y productor, era lo que decía, espérenme. Falabella. Es comercializador y productor, si no estoy mal. Ajá. Ok, listo. Comercializador y productor. Pilas. ¿Qué pasa con el manual de uso? ¿Qué pasa con las especificaciones que tiene que dar? ¿Listo? Entonces, estudiemos a fondo, miremos cada detalle, miremos, bueno, este es un tema de servicios públicos. ¿Qué me dice a mí la ley de servicios públicos domiciliarios? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias para la empresa de servicios públicos cuando un usuario solicita una revisión y resulta que la revisión no se da? ¿Listo? Pero ahora la empresa pretende ejecutarlo. ¿Será que al haber incumplido eso, ante una ejecución, el otro le decepciona? Y eso, miremos eso y advirtámosle a la empresa de servicios públicos en una conciliación que mire cómo actuó ahí y que no de pronto, basado en su posición de prestador del servicio, diga, no, pues yo voy ahora a demando y ejecuto, qué pena, usted debía, ese es su consumo. No, es que él también tiene cargas. ¿Listo? Entonces hay que hilar por lo delgado y tenemos que mirar absolutamente cada detalle. ¿Listo? Muchachos, yo creo que suficiente por esta noche, tanto para ustedes como para mí, ya son las 10:10. Mucho por decir en este tema, esto tiene tanto de largo como de
de ancho, como lo decimos por ahí. ¿Y cuál es mi recomendación? Para tener unas muy buenas audiencias de conciliación, para desde los escenarios de ejercicio profesional donde ustedes vayan a actuar como abogados de las partes, como asesores, como consultores, como conciliadores, como personas que dirigen un centro de conciliación, es que tenemos que estudiar mucho. Tenemos que conocer el detalle de cada asunto que nos llega, ¿sí? Yo también, para aceptar una audiencia de conciliación que me radican en mi centro, primero que todo tengo que mirar. Y tengo que mirar si mi conciliador está o no está habilitado desde todos los escenarios para adelantar esa audiencia de conciliación. Si posee los conocimientos técnicos, la competencia. Si no posee la competencia, pues hay que decirle, no, el asunto no es conciliable en este centro de conciliación, váyase para otro que sí tiene la competencia. ¿Listo? En los centros de conciliaciones especializados como la Cámara de Comercio, hay listas de conciliadores por especialidades. Entonces hay algunos expertos en familia, hay algunos expertos en asuntos mercantiles, en asuntos financieros. Nombremos al conciliador que mejor formado esté y mejor habilitado esté para que sea un excelente y un adecuado gestor del conflicto. Bueno, solo si hay dudas, nos extendemos un momento más, con muchísimo gusto yo me quedo, pero si la cuestión está clara, si todo está... Profe, una sola cuestión pequeñita. Sí, es que cuando estábamos revisando, profe, yo encontré en un artículo de ámbito jurídico, profe, que cuando habían daños por responsabilidad, habían productos defectuosos y se pretendía hacer una responsabilidad por esos daños, que la competencia radicaba en la jurisdicción ordinaria y nos señalaba la ley 1480 del 2011 en el artículo 56 cuando decía las de responsabilidad por daños por producto defectuoso definidas en esta ley que se adelantarán ante la jurisdicción ordinaria. Entonces nos quedó como esa duda, profe, con respecto a la competencia. Oh, sí, claramente, o sea, la controversia ya jurídica ante un trámite judicial lo tiene la jurisdicción ordinaria, pero es que mira que estamos mirando conciliación en asuntos de consumo. La conciliación en asuntos de consumo está atribuida tanto para los centros de conciliación como para la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Pero si yo ya me voy a la controversia judicial por incumplimiento del contrato, por producto defectuoso, por indemnización de perjuicios, por todo eso nos podemos ir allá porque la norma, la ley que tú estás citando ahí es clara. Y es clara porque muchas personas muchas veces dicen, no, mire, yo no quiero conciliar, yo no quiero agotar esto, yo simplemente quiero es que se me indemnice, quiero que se me pague. ¿Listo? Entonces, señor. Eso iba a acotar que lo que dice Rocío literalmente es el paso posterior. Si ya no hubo conciliación y si ya fue irremediable, ese es el paso siguiente. Creo que en eso sí está ajustado. Profe, entonces el orden sería conciliación. Si no hay conciliación, superintendencia. Y si no, ya el proceso judicial. Sí, tenga en cuenta que aquí es también por temas. Mire que esta conciliación, este caso tiene un elemento y dice que el producto está dentro del tiempo de la garantía. ¿Listo? Entonces, cuando el electrodoméstico dice, compró una, presentó el término de la garantía de calidad y buen funcionamiento era de 1 año. ¿Sí? Ahí nos están dando, ok, o sea, nos está diciendo que la persona está haciendo la reclamación también dentro del término de la garantía. ¿Listo? Ya lo otro ya sería específico. Ahora, si ella no quiere hacer uso de la garantía, que tiene derecho a hacerla y quiere ya decir a demandar judicialmente, ya el trámite judicial es de competencia de la justicia ordinaria. Ahí la silla dice, a mí esto no es ni de marca, no es ni de garantía, no es ni tema específico de propiedad industrial, como también de patentes. Hay que mirar esa competencia exclusiva, ¿listo? Pero la conciliación podría ser allá y porque el asunto está dentro del tiempo de la garantía, ¿vale?
Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Bueno, mire, surgen muchas preguntas y muchas inquietudes súper interesantes. O sea, eso que tú estás diciendo ahí es muy importante porque ve, si la persona no está haciendo ningún reclamo respecto a las competencias atribuibles a la Superintendencia de Sociedad, a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué conciliación ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Si yo me voy a reclamar y me voy a ir por el declarativo, listo, simplemente hago tu requisito de procedibilidad en cualquiera de los operadores de la conciliación establecidos en virtud de la ley 640, ¿sí? Entonces, Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, Notaría, Centro de Conciliación de Personería, Procuradurías, que también tiene para asuntos civiles y comerciales, o en consultorios jurídicos si el usuario es destinatario y si la competencia aguanta para consultorio jurídico y allá, ahí sí, justicia ordinaria. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chicos, espero que esto les quede para de aquí en adelante. Espero que haya sido de su agrado y, como les digo, hayamos llenado las expectativas que ustedes tenían con esta clase. Que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana. ¿Sí? Doctora, una feliz noche. Igualmente, profe. Gracias. Espero sus trabajitos para terminar de política. Gracias, profe. Chao. Gracias. Hasta mañana, compañeros. Que les vaya muy bien. Profe, buenas noches. Gracias. Bueno, yo sé que están agotados, pero el último mensaje es, ella queda en espera de nuestros trabajos, por donde lo montamos cuando hablamos del tema mañana.